Bienvenido a través de la Biblia con Les Feldick, enseñando profundas verdades bíblicas que transforman vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick, y de nuevo es un placer tener a todos de vuelta en el estudio. Y para aquellos de ustedes en televisión, nos gustaría darles la bienvenida y nuevamente pedirles que nos sigan, tomen su Biblia y sigan los versículos y la referencia de las Escrituras con nosotros, tomen algunas notas. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamarnos, de lo contrario. Tenemos todos estos programas disponibles en video. También un pequeño folleto. Tenemos las primeras 12 lecciones listas en formato impreso y las siguientes 12 se publicarán en 3 o 4 semanas. Hablé con Sharon el otro día y ella estaba en el número 19 y cuando llegue al 24 estará lista para ir a impresión. Sí que recuerden eso, como hemos enfatizado en las últimas semanas, este será el tercero, esto es el mes de la escritura de cartas. Por favor, escríbanos, háganos saber que están viendo. Incluso puedo recibir algunas críticas. No me hará daño en absoluto, pero sobre todo, por supuesto, nos gusta saber que están viendo y que están aprendiendo. Lo he dicho tan a menudo en este programa, no recibo compensación monetaria y todos ustedes aquí en el estudio lo saben. Así que mi única compensación en esta vida, al menos, es escuchar los comentarios de las personas de que están aprendiendo, y supongo que lo mejor que escucho de semana a semana es: he aprendido más en los últimos 3 meses que en toda mi vida junta. Bueno, saben, eso simplemente me pone en las nubes. Ahora, eso no es por mí, pero al menos el Señor me está usando para algo, y ciertamente queremos darle todo el crédito y toda la gloria por ello. Muy bien, ahora entonces, volvamos justo a donde lo dejamos la semana pasada, y me gustaría que regresaran conmigo momentáneamente a 2 Reyes 17, y el versículo con el que terminamos al final del último programa fue el versículo 23, y de nuevo recuerden que Israel ha sido una nación dividida durante muchos años. Tenemos las 10 tribus al norte, teníamos las 2 tribus al sur, esas eran básicamente Judá y Benjamín, y luego la capital del reino del norte, por supuesto, era Samaria, de la cual obtendremos los samaritanos de la época de Cristo. Luego el rey sirio, Sennacherib o uno de los otros, entran y toman cautivo al reino del norte, y muchos de ellos son llevados. Ahora, voy a leer el último versículo solo por un momento y luego vamos a ver algunas cosas donde los hijos de Israel habían pecado, hasta que el versículo 23 dice: hasta que el Señor providencialmente, soberanamente ahora, ha removido a Israel de su vista. Ahora, esa es una declaración terrible, ¿no es así? ¿Sabes? Sentimos que América está en el mismo tipo de encrucijada. Ahora, siempre he dicho que no soy un predicador, no voy a subirme al estrado y empezar a predicar, pero escucha, estoy preocupado por nuestra nación. Soy un patriota, amo a América, amo mi libertad, no solo para adorar, sino para todo. Imagina, están en una nación en la tierra que tiene las libertades que tienen los estadounidenses. Quiero decir, podemos simplemente levantarnos, podemos cambiar de trabajo, podemos ir a donde queramos ir, podemos seguir cualquier ocupación o profesión que queramos seguir. Escucha, no hay muchos lugares en el mundo que puedan hacer eso, pero lo estamos viendo en una encrucijada. Y no es por un partido político en sí, es por el clima moral de nuestra nación. Y no me importa si es republicano, demócrata o independiente. Cuando el clima moral declina y el tejido social, el tejido moral de nuestra nación se está desmoronando, ningún partido puede cambiarlo. Los republicanos no pueden cambiarlo. Los demócratas no pueden cambiarlo. Tendrá que ser una intervención del poder de Dios. Tenemos que volver a nuestro libro, y me gustaría sentir que puedo tener solo una pequeña, diminuta, pequeña parte de eso, de hacer que las personas, al menos esos pocos pequeños porcentajes que siento que pueden estar viendo el programa, y llevarlos al libro, y generar un renovado interés en la palabra de Dios. Sabes, está siendo ridiculizada, está siendo objeto de burlas en gran medida. Pero por otro lado, si las personas simplemente se toman el tiempo para estudiarlo como hacemos en mis clases, no es tan imposible creer todo esto. Es tan válido, es tan lógico. Quiero decir, no hay nada más lógico que las cosas que se exponen en este libro.
Pero ahora Israel ha llegado al punto donde Dios simplemente los saca de su mente y así permitió que los asirios bajaran y los llevaran cautivos. Ahora tengo que detenerme aquí un momento porque hay mucha enseñanza falsa. Eso me recuerda, iba a comentar. Apuesto a que no tengo la revista conmigo ahora. La tendré en el próximo programa, lo garantizo. Recuerden que hace unas semanas hice un comentario sobre los poderes satánicos en lugares altos y dije que eso no significa en el gobierno, sino en lugares espirituales. Bueno, saben que llegué a casa esa tarde y la revista Biblical Archaeological Review estaba en mi correo. Y allí hay un artículo que quería compartir con la clase aquí, así como con la audiencia de televisión. Eso decía explícitamente lo que estaba comentando. No lo tengo aquí a mano, así que lo tendré para el próximo programa. Y queremos compartir esto con ustedes porque esto es lo que es tan aterrador. Cuando las personas en lugares altos salen y ridiculizan las cosas que sabemos que son la verdad de la palabra de Dios bajo el nombre de erudición. Ahora, no tengo nada en contra de la educación. Ojalá tuviera algunos títulos. En cambio, no tengo ninguno. Y no me disculpo por eso. Pero si la educación lleva a un hombre al lugar donde dice algunas de estas cosas que dicen estas personas, me alegra no tenerla y imagino que la mayoría de la gente estaría de acuerdo conmigo. Pero de todos modos hay tanta enseñanza y creo que surgió principalmente de un gran predicador bíblico que ya no está, donde, al menos tanto como puedo decir, él más o menos instigó la doctrina del israelismo británico. Y él adopta el enfoque que cuando estos 10 reinos del norte, o tribus más bien, fueron llevados cautivos aquí a Siria, y que nunca regresaron tribalmente, y en consecuencia el término, las 10 tribus perdidas, todos lo han oído, ¿verdad? Como si se hubieran perdido y Dios hubiera perdido el rastro de ellos. No te engañes. Número 1, aunque los sirios pudieron haber llevado a muchos de ellos, de la parte norte de Israel y los llevaron cautivos. Aún quiero mostrarte a partir de las escrituras que muchos de ellos migraron hacia el sur, de modo que los babilonios van a venir y llevarlos cautivos. No son solo 2 tribus las que van a Babilonia, serán las 12. Muy bien, ahora vamos a buscar algunas escrituras. Ve conmigo a 2 Crónicas, eso está a la derecha. Nunca puedo recordar si Crónicas viene primero o Reyes, pero Crónicas va a la derecha. Ve a 2 Crónicas, capítulo 13. Y luego en tu tiempo libre, si no te importa leer algunas de estas estadísticas de la historia aquí en los Reyes y las Crónicas, puedes investigar esto con más detalle de lo que he podido hasta ahora. Pero en 2 Crónicas, capítulo 13, me gustaría que bajaras al versículo 3. 2 Crónicas, capítulo 13, comenzando con el versículo 3. Ahora recuerda, esto es mientras ambos segmentos del país aún están en su lugar. El reino del norte y el reino del sur están a punto de entrar en una guerra civil, que es lo que realmente significa. Versículo 3, y así Abías preparó la batalla con un ejército de valientes hombres de guerra, 400,000 hombres escogidos. Ahora Abías, por supuesto, era del reino del sur de Judá y Benjamín. Solo puede reunir 400,000 tropas de élite. Así que Jeroboam, ahora recuerda que él fue el primer rey del reino del norte. Fue él quien se separó, como enseñé aquí la semana pasada. Jeroboam también organizó la batalla contra él, es decir, contra Amija. ¿Y cuántas tropas tiene? 800,000. Ahora eso es lógico porque después de todo, tienes 10 tribus aquí arriba y solo 2 aquí abajo. Y así este rey puede poner 800,000 hombres de guerra contra los 400,000 del reino del sur. Ahora, a medida que sigues los números a través de los años intermedios de la historia, encontrarás que finalmente llegas al lugar donde el reino del norte solo puede poner 580,000 tropas en el campo, las 10 tribus, así llamadas, mientras que el reino del sur aparece en la escena con 1,160,000. Bueno, ¿qué ha sucedido?
Bueno, ha habido una migración masiva de israelitas del reino del norte hacia el sur. A lo largo de los años simplemente siguen filtrándose hacia abajo, de modo que las tablas se han vuelto completamente... Y luego cuando finalmente llegas al lugar, déjame pensar un momento. Creo que está en Primero Reyes capítulo 20, versículo 27. Volvamos y veamos si ese es el que quiero. Primero Reyes, sí. Primero Reyes capítulo 20, versículo 27. Ahora, para cuando lleguemos hacia el final de la historia de las 10 tribus del norte, mira cómo han sido tan diezmadas. En número son... Así que el versículo 27 dice, los hijos de Israel fueron contados, es decir, del reino del norte ahora, no estamos hablando de Judá, pero el reino de las 10 tribus del norte fue contado y todos estaban presentes y fueron contra ellos, es decir, contra Ben-Hadad de los sirios, y los hijos de Israel acamparon frente a ellos como dos pequeños rebaños de cabritos. ¿Qué te dice eso? ¿Por qué? No eran suficientes ni siquiera para jugar. Eso es todo lo que les quedaba. Bien, veamos si puedo encontrar otro versículo. Regresa conmigo nuevamente a 2 Crónicas para probar mi punto de que tenemos una migración constante de israelitas de las 10 tribus del norte hacia Judá, así que en realidad que fue llevado cautivo, no tuvieron que regresar porque todo Israel está ahora aquí abajo, al menos representativamente. Tienes 2 Crónicas capítulo 15. Esto lo deja tan claro que eso es exactamente lo que sucedió. 2 Crónicas capítulo 15, versículo 9. Todos conmigo. 2 Crónicas capítulo 15, versículo 9. Asa, versículo 8, reunió a todo Judá. Y Benjamín, ahora este es el reino del sur, y los extraños, o lo que diríamos los no ciudadanos, los extranjeros, y los extraños eran todas tribus que estaban en ese reino del norte, porque cayeron a él. De Israel, ¿en qué abundancia? Vean, estaban migrando tan rápido que él ni siquiera podía llevar la cuenta, y Israel se estaba agotando, y Judá se estaba expandiendo. Porque cayeron a él de Israel en abundancia cuando vieron que el Señor su Dios estaba con ellos. Así que se reunieron en Jerusalén en el 3er mes, y así sucesivamente. Muy bien, ahora vayamos hasta el Nuevo Testamento, años después. Regresen al libro de los Hechos. Vengan al capítulo 2 de Hechos. Bajemos al versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Son unos 700 años después. El tiempo sigue avanzando. 700 años después, Cristo ya ha venido y ha sido crucificado, y estamos en el libro de Hechos. Y ahora mira lo que Pedro le dice a esa audiencia judía allá en el complejo del templo. Versículo 22. Varones de Judá que Israel. Varones de Israel. No solo está hablando a los residentes de 2 tribus, está hablando a las 12 tribus. Varones de Israel. Ahora el versículo 36 lo dice aún mejor. A medida que concluye este sermón de Hechos capítulo 2, Pedro dice en el versículo 36, por lo tanto, que toda la casa Israel, ¿son esas 2 tribus? No, son todas. Cuando dice toda la casa de Israel, se refiere a toda la casa de Israel, así que esas 10 tribus no están perdidas. Partes de ellas pueden haberse desvanecido. Algunos de ellos sabemos que regresaron y establecieron culto en Samaria y se convirtieron en los samaritanos, odiados en la época de Jesús porque eran mestizos. Ahora, ¿recuerdas que el verdadero judío estaba orgulloso de su herencia, estaba orgulloso de su linaje? Pero estos samaritanos se habían casado entre sí y habían adulterado su linaje, y también habían adulterado su adoración. Habían establecido un templo falso, y en consecuencia, los judíos de la época de Jesús
Ni siquiera pasaban por Samaria porque eran odiados por ser mestizos, pero aún eran más judíos que gentiles. Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo, no está hablando con una gentil, habla con una judía. Ahora, vamos un paso más allá, retrocedamos hasta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 7, creo que es Apocalipsis capítulo 7. Y por supuesto, esto todavía es futuro. Me gusta pensar que no está muy lejos en el futuro. Creo que nos estamos acercando a ello. Creo que las cosas se están desacelerando tan rápido que va a estar aquí antes de que nos demos cuenta. Pero mira lo que sucede. Tan pronto como haya comenzado la tribulación, una de las primeras cosas que suceden en Jerusalén es la aparición de los dos testigos de Dios que van a predicar a la nación de Israel, y de su predicación lo primero que creo que sucede es la separación de estos 144,000 judíos. Ahora, contrariamente a uno de los cultos que es tan evidente y que sostiene que ellos serán los 144,000, recuerden que estos 144,000 son judíos. Míralo, tan claro como puede ser. Versículo 4. Esto es poco después de la apertura de los 7 años de tribulación. Y oí el número de los que fueron sellados, y fueron sellados 144,000 de cuantos, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, no puedes hacerlo más claro que eso. No dice 2 tribus, no dice que el resto están perdidos, pero todos están representados. Ahora, esta es una de las cosas asombrosas de la nación de Israel. Aquí han estado en una dispersión de un tipo u otro durante casi 2,700 años. Fuera entre todas las naciones del mundo, pero ¿qué son todavía? Todavía son judíos. Y además de eso, cuando Dios los trae de vuelta a la tierra, como los vemos regresar ahora, ya sea de Rusia o de donde sea, son judíos. Y aunque ellos mismos no pueden decirte de qué tribu vienen, yo conozco a alguien que lo sabe. Dios lo sabe. Y Él ha mantenido providencialmente al menos a esta cantidad de jóvenes judíos bastante puros en su línea de sangre tribal para que pueda decir 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser. Y así sucesivamente, él podrá identificarlos y decir, tú eres de esa tribu. Ahora, esto es asombroso, que después de todos estos cientos de años, todavía habrá tantos jóvenes judíos que tendrán su linaje tribal lo suficientemente intacto como para que Dios pueda decir, tú eres de la tribu de Rubén. Ahora, esos son tus 144,000 y nada más. Son judíos, van a ser jóvenes judíos que van a recorrer este globo con la predicación del Evangelio, no de la gracia que ha terminado. La iglesia se ha ido y Dios está de vuelta donde lo dejó con Israel, de nuevo en la primera parte de los Hechos. Y estos jóvenes judíos, por supuesto, van a proclamar la venida del Rey, el Evangelio del Reino. Pero quiero que veas que las 12 tribus están representadas. Muy bien, ahora entonces volvamos rápidamente y recojamos la historia restante para estas 2 tribus y por supuesto todos los inmigrantes de las otras tribus. Ellos también ahora, aproximadamente 150 años después, alrededor de 150 años después de que los sumerios o los reinos del norte son llevados al cautiverio y se deja un desierto, ahora llega el turno de Judá. Ellos también han caído en la idolatría abyecta. Y para eso tenemos que ir hasta el último capítulo de 2 Crónicas. 2 Crónicas. 2 Crónicas, capítulo 36. 2 Crónicas, capítulo 36. Y vamos a entrar aproximadamente en el versículo 15. 2 Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Ahora recuerda con quién estamos tratando.
Estamos tratando con el reino del sur en el área de Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres les envió por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. ¿Qué dice? Dios envió profetas, tras profeta, primero al reino del norte. De nuevo no lo tocamos cuando estábamos tratando con el reino del norte, pero ¿quiénes fueron dos de los grandes profetas de Israel en el norte? Bueno, Elías y Eliseo. Verás, profetizaron y trabajaron en la nación constantemente, tratando de traerlos de vuelta, pero no lo harían. Ahora Dios hace lo mismo con Judá. Jeremías fue un profeta aquí en Judá. Por eso se le llamó el profeta llorón, porque podía ver, así como dije sobre América, podía ver la escritura en la pared con respecto a Judá, que si no se volvían de su idolatría, que Dios, de hecho, Jeremías profetizó, ¿quién? Dijo que los babilonios vendrán y los invadirán, te matarán sin piedad, van a llevarse lo que queda de ti cautivo. ¿Y sabes qué hicieron con Jeremías? Lo arrojaron a una oscura y húmeda mazmorras y lo dejaron allí para que se pudriera. Y ahí es donde los babilonios encontraron a Jeremías, en una mazmorras. ¿Y sabes por qué estaba allí? Porque intentó advertir a su pueblo, pero no quisieron escuchar. Bien, continuemos. Versículo 16. Así que Dios les envió muchas veces a los profetas y mensajeros para advertirles, pero se burlaron. ¿Ves? Se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y maltrataron a sus profetas, hasta que la ira del Señor se levantó contra su pueblo, hasta que no hubo remedio. Ahora, ¿saben? Una de las parábolas se refiere a eso. Creo que la mayoría de ustedes que han estado en mi clase saben cuál es. ¿Recuerdan dónde un labrador estableció una viña? Lo preparó todo y lo puso en producción. ¿Y luego a dónde fue? A un país lejano. Y después de un tiempo pensó, bueno, tengo que enviar a alguien a revisar mi viña. Y así envió a un siervo. ¿Y qué le hicieron al siervo? Lo mataron. Así que algún tiempo después envió a otro siervo. ¿Qué le hicieron a él? Lo mataron. Finalmente dijo, después de perder a todos esos siervos, bueno, tal vez si envío a mi hijo, lo escucharán. Y así envió a su hijo. ¿Y qué le hicieron los cuidadores de la viña a su hijo? Lo mataron. Ahora, por supuesto, ¿de qué hablaba la parábola? Dios tratando con Israel. Y así, cuando envió a los profetas a Israel, ¿qué hicieron con ellos? Los mataron. Finalmente envió a su hijo. ¿Qué hicieron con él? Lo mataron. Bueno, de todos modos, volvamos a esto. Así que despreciaron sus palabras y maltrataron a sus profetas hasta que la ira del Señor se levantó contra su pueblo, hasta que no hubo remedio, sin esperanza. ¿No es triste? Por lo tanto, trajo sobre ellos al rey de los caldeos, de los babilonios, de Babilonia, que mató a sus jóvenes con espada en la casa de su santuario. No tuvo compasión de ellos, ni de joven, ni de doncella, ni de anciano, ni de él que se había encorvado por la edad. Dios los entregó todos en manos del rey babilónico, que era Nabucodonosor. Versículo 18. Y todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros de la casa del Señor. Ahora, ¿quieres recordar? El canto templo que Salomón construyó era hermoso, era precioso, tenía toneladas de oro, plata y piedras preciosas en él, y todos los utensilios que estaban hechos de oro. ¿Y qué les pasó? Los llevaron a Babilonia. ¿Está bien? Versículo 20. Y a los que habían escapado de la espada, él, es decir, Nabucodonosor, los llevó a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos hasta el reinado del reino de Persia. En otras palabras, a lo largo de todo el concepto de la nación de Babilonia, hasta que fueron derrotados por los medos y los persas, lo cual probablemente veremos en nuestro próximo programa. Ahora, todo esto sucedió hasta el versículo 21. ¿A qué? Cumplir ahora. ¿Ves? Cuando Dios profetiza algo, y especialmente cuando está en un marco de tiempo, va a suceder. Y mira, Jeremías había profetizado, ahora en el versículo 21, Jeremías había profetizado que la tierra disfrutaría
de sus sábados. Mientras estuvo desolada, guardó el sábado para cumplir 3 veces 10 años. Esos son 70 años. ¿Qué había sucedido? Bueno, ves, cuando Israel entró en la tierra bajo Josué y estaban ocupando toda la tierra de Canaán, parte de las leyes que Dios estableció era que cada 7º año la tierra de cultivo se dejaría en barbecho. No debía ser cultivada. Se llamaba un año sabático. Aún usamos el término. Pero mira, Israel no había estado en la tierra mucho tiempo, y su codicia pudo más que ellos. ¿Qué hicieron el 7º año? Lo cultivaron de todos modos. Y Dios dice, voy a recuperarlo. La tierra va a quedar en barbecho. Durante 70 años, 1 de cada 7 que la destruyeron. Entonces, ¿cuánto tiempo olvidaron guardar el sabático? 490 años. Y Dios dice que la tierra descansará. Así que estaban en cautiverio en Babilonia. Eso está claro aquí, recuerda, en el Éufrates, durante 70 años, y mientras están ausentes, la tierra está vacía. Simplemente se convierte en un hábitat de animales salvajes y lo que sea. Y luego el versículo 22 hasta el final. Tenemos que hacer esto rápidamente. Ahora en el primer año de Ciro, el rey de Persia. Ahora recuerdas que fueron los persas y los medos quienes destruyeron Babilonia. Habían cumplido su curso. Y Daniel, cuando lleguemos a ello, recuerda, es el segundo hombre en el reino babilónico, pero cuando los medos y los persas invaden Babilonia, Daniel termina siendo el segundo hombre en el reino persa. Increíble. Debe haber sido un hombre excepcional, pero de todos modos, Ciro es ahora el rey persa. Y cuando se cumplen los 70 años, Ciro, que fue nombrado en los escritos de Jeremías cientos de años antes, este hombre Ciro aparece en la escena. Y Dios usa a Ciro para proclamar, versículo 23, que todos los reinos de la tierra me los ha dado el Señor Dios del cielo, y Él, Dios, me ha encargado construir una casa que está en Judá. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felden. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, 3706 West Lona Valley Road, Quinta, Oklahoma, 74152. O llama al 1-800-329-7856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick